Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Ya estoy iniciando la grabación de la reunión para luego compartirla y vamos a esperar unos minutos que se unan más compañeros y a las 5:30 en punto iniciamos. Bueno, buenas tardes nuevamente. Ya son las 5:30 según mi reloj, así que vamos a iniciar. El objetivo de la sesión de hoy es que traigan los temas a discusión, si tienen dudas, si tienen comentarios sobre los temas que se nos han ido acumulando pues debido a la situación que tuvimos la semana pasada. Recuerden que no hemos hablado de crecimiento y desarrollo del lactante, perdón, del escolar y del adolescente, y la última semana, esta que estamos ahorita mismo, que es la clase que deben estar estudiando, revisando, que es la atención del recién nacido de bajo riesgo, la atención del recién nacido que no requiere reanimación. Entonces abrimos el periodo pues, de participación de ustedes. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, iniciamos. A ver, cuéntenme. Buenas tardes, doctor. Hola, Biodelis. Mi pregunta es sobre los factores de riesgo. ¿Por qué la altura menor a 1,50 se considera
Factor de riesgo durante el embarazo. Por la pelvis. Recuerda que la pelvis es proporcional a la altura de la mujer. Esa es una pelvis tremendamente estrecha y el riesgo de que haya un problema obstétrico en el manejo en el momento del nacimiento, del descenso del producto y del nacimiento, es tremendamente alto. Y eso puede conllevar peligro para la vida de la mamá y peligro para la vida del bebé también, que un arresto, un parto arrestado, que el bebé no pueda, el feto no pueda descender y no se pueda dar el parto. Es básicamente esa la razón, Biodelis. Obviamente menor de unos 50, obviamente ahí hay una pérdida muy estrecha, muy pequeña, pero en obstetricia ustedes van a aprender a evaluar de acuerdo a la altura uterina y con ciertas medidas de la pelvis, el riesgo que hay de que haya lo que se llama en obstetricia una desproporción cefalopélvica, es decir, que el producto sea muy grande para pasar por la pelvis, aun cuando la mamá sea de más altura que 1,50, puede ser que sea de 1,60 o incluso de 1,70, pero que tenga un producto muy grande. No me quiero meter tanto en esas profundidades porque eso lo van a aprender en obstetricia. Esos son más bien riesgos obstétricos, cuando hay el riesgo de desproporción cefalopélvica que pueden complicar el parto y obviamente al complicar el parto ponen en riesgo no solamente la vida del producto, sino también la vida de la mamá. Es muy peligroso. No sé si le contesto con eso, Biodelis. Sí, doctor, gracias. Ok. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Con respecto a después que el bebé nace, que usted hablaba de que tenía que pasar un tiempo, ¿verdad?, pegadito al abdomen de la mamá. Pues yo siempre he visto que se lo dan a la mamá para que lo tenga en el pecho. ¿Hay algún tipo de diferencia con que el bebé pase un tiempo en el abdomen o que esté pegado al pecho o simplemente es contacto piel con piel que debe estar allí? Es contacto piel con piel, puede ser en el abdomen como puede ser en el pecho. Lo único es que al principio preferimos el abdomen porque está unido al cordón todavía. Entonces no queremos alejarlo tanto de acá de la pelvis porque el niño todavía está unido al cordón. Recuerden que el corte del cordón debe ser mínimo, entre 2 a 3 minutos, es decir, cuando ya el cordón deje de pulsar, entonces procedemos a pinzarlo y a cortarlo. Por eso es que preferimos ponerlo inicialmente en el abdomen de la mamá, secar al niño bien, colocarlo en el abdomen de la mamá, hacemos la evaluación y si el niño está bien y no requiere reanimación, los cubrimos a ambos con la sabanita seca y tibia y los dejamos ahí. ¿Qué esperamos que ocurra? Recuerde uno de los videos que les puse. Lo que esperamos es que si el parto no fue medicado, si el niño se mantiene en todo momento en contacto piel con la mamá, el niño va a gatear, va a escalar a la mamá y va a llegar a la teta solito, ya sea un recién nacido o una recién nacida. Si su estado general es bueno y no hubo problemas y no requirió reanimación, lo más probable es que se vaya arrastrando y llegue solito a la teta. Si acaso necesitará un poquito de ayuda para llegar allá. Así que no importa que lo dejemos en el abdomen o en el pecho, eventualmente va a ir al pecho. Es un reflejo natural que tienen los recién nacidos. Y se orientan bien para buscar el pecho, siempre y cuando la atención haya sido la correcta, no hayamos permitido la pérdida de calor, es decir, mantengamos al niño seco y cubierto en contacto con mamá y que no lo separemos, porque lamentablemente muchas veces lo que hacen es separarme al bebé en esos primeros minutos, porque lo llevan y que lo limpian y que no sé qué. No, el bebé se queda ahí con mamá, encima de mamá durante esos minutos. Entonces, esa es la parte importante. Si vemos que no se ha movido mucho hacia arriba, ya una vez que le cortamos el cordón umbilical y lo pinzamos bien, lo ligamos bien, entonces lo podemos ayudar a que se acerque al pecho de mamá y comience a lactar. Comience la lactancia materna, recuerden que debe ser en la primera media hora de vida. No se los mencioné en la clase porque estoy más
la clase está más enfocada a un niño que nace por parto vaginal, pero imaginen cuando el niño nace por cesárea, eso prácticamente no se puede dar, porque la mamá está cubierta por un campo estéril donde están operando los obstetras, y ¿cómo lo voy a poner en contacto piel con mamá? Es muy difícil. Incluso es muy difícil iniciar lactancia materna en esa primera hora si la mamá está siendo intervenida. En algunos lugares, y pensé en ponerle unas fotos, pero se las voy a poner en otra clase, en la otra clase que viene para la otra semana les voy a mencionar sobre eso y les voy a poner algunas fotos. Si mamá es una cesárea por una condición, puede ser una cesárea anterior, que es una cesárea electiva, o la condición de mamá es inestable por alguna complicación del embarazo, una complicación obstétrica, y tampoco está en condiciones de establecer el contacto piel con mamá, entonces el contacto piel con piel se puede hacer con papá. Es que no tiene que ser necesariamente con mamá. Claro, con mamá nos beneficia para iniciar el apego y la lactancia materna, pero igual de beneficioso es para el niño, para estabilizarlo y ayudarlo en el periodo de transición. Cuando demos en una clase que les hablo acerca del examen físico neonatal 2, es decir, el que hacemos ya cuando el niño está en la sala con mamá, yo en esa clase les hablo un poquito de los periodos de transición, y ahí vamos a entender por qué la lactancia materna tiene que ser en la primera media hora, es que hay un periodo que dura media hora, después viene un periodo de un poquito más largo, que es aproximadamente 2 horas, y luego viene un periodo aproximado de varias horas, que es donde podemos hacer el examen neonatal el examen neonatal 2. En esos periodos de transición el niño tiene que pasar por ciertas etapas donde se va adaptando fisiológicamente, y el contacto piel con piel no solamente es por la lactancia materna y por mantener el calor, sino que el contacto piel con piel ayuda al bebé a esa transición fisiológica, a estabilizar sus constantes biológicas, sus constantes fisiológicas. Entonces, ¿qué pasa? Si no puedo poner en contacto piel con piel con mamá al bebé, y lo dejo acá en una incubadora, en un bacinete, es probable que tenga problemas para estabilizar su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, y le genera estrés. Eso se puede solucionar cuando la mamá no está en capacidad de dar ese contacto piel con piel, haciendo el contacto piel con papá. Se puede, y es aconsejable hacerlo. Y se hace la misma cosa. Tendríamos que tener a papá en el salón de operaciones, en una silla cómoda, con una bata que él se pueda abrir, y al niño se le pone sin nada más cubierto, descubierto, ya seco, se le pone sobre el pecho, y entonces papá se cierra la bata y lo deja ahí en contacto piel con él. Le está dando calor, le está dando la sensación de tranquilidad que el niño necesita. Y recuerden cuando vimos estimulación del feto, que hablábamos de que papá le debería hablar para que el niño reconozca la voz de papá una vez nazca. Si eso se hizo, el papá puede comenzarle a hablar suavecito ahí, y eso lo va a ayudar porque va a escuchar una voz conocida y se va a estabilizar, va a pasar por los periodos de transición con más facilidad. Entonces el contacto piel con piel, y qué bueno que hizo la pregunta, el contacto piel con piel no solamente tiene que ser con papá, en algún momento el contacto piel con piel, no solamente tiene que ser con mamá, en algún momento el contacto piel con piel también puede ser con papá, y le ayuda mucho al bebé, y de hecho ayuda mucho también al apego paterno hacia su bebé, porque imagínense, cuando dentro del estrés que puede tener un papá, que porque su esposa pues está delicada, hubo que hacerle una cesárea de urgencia, está complicada, el bebé nace, y bueno, si afortunadamente el bebé nace bien, esa relación que establece el papá con el bebé en ese momento, ese apego que se establece en ese momento, va a ser muy valioso para los dos, y ayuda mucho al establecimiento como quien dice, la cohesión familiar posteriormente. Entonces son cosas que uno tiene que explorar y que tiene que explotar. No solamente es importante la relación con la mamá, siempre
obviamente es la más importante. Mamá es la que da teta, mamá es la que alimenta, mamá es la que cargó en el vientre, pero también tenemos que fomentar de alguna manera la relación con papá, porque es sumamente importante para darle estabilidad al bebé. Entonces siempre recuerden eso. Si por alguna razón hay alguna contraindicación para el contacto piel con mamá, podemos suplir, ¿no? Obviamente no todo, porque los papás no podemos dar pecho, pero podemos suplir esa ayuda para ayudar al bebé a adaptarse mejor, a pasar mejor por los periodos de transición, haciendo el contacto piel con papá. Así que eso téngalo siempre presente. Gracias, doctor. Suriani Down hace una pregunta en el chat, déjeme ver qué dice Suriani. Siempre he visto que cuando el bebé nace y no llora se le dan nalgaditas, ¿eso está bien y debe hacerse? No, Suriani, definitivamente no está bien. Voy a aprovechar para explicarles una parte de la clase que viene, que es la del niño que requiere reanimación. Miren, lo primero que uno tiene que hacer, ahí van a aprender mejor por qué se hace eso, porque ahí les explico el mecanismo de apnea primaria, de apnea secundaria, eso lo van a entender en la otra semana. Pero lo primero que uno hace después que uno seca al bebé y lo pone sobre el vientre de mamá es ver, básicamente, o sea, dice que el esfuerzo respiratorio, la frecuencia cardíaca, el color, pero si el niño está llorando con fuerza, o sea, respirando bien, llorando, y tiene un buen tono muscular, está flexionadito, uno ya sabe que ese niño está bien. Ya uno lo secó, uno sabe que ese niño está bien, le ponemos la sabanita seca, lo dejamos en contacto piel con mamá. Pongámonos en el otro caso, el niño no está llorando y vemos que no está respirando bien, la respiración no es efectiva. Lo tenemos, ya está seco y está sobre el vientre de mamá. Antes de cortar el cordón y llevárnoslos para la mesa de reanimación y comenzar la reanimación más agresiva, tenemos que hacer la primera parte de reanimación. La primera parte de la reanimación es tratar de reposicionar la cabeza del bebé para que respire mejor, porque puede ser la posición solamente. Si vemos que hay secreciones, en ese caso sí estaría indicado aspirar las secreciones de la boquita primero y después de la nariz, preferiblemente con una perilla de esas de caucho. Para despejar las vías aéreas, si es eso lo que esté molestando, y dice, además de posición y despejar la vía aérea, eso lo tenemos que hacer en segundos, dice que debemos estimular al bebé. Ya lo estimulamos cuando lo secamos, pero lo podemos volver a estimular nuevamente. ¿Cómo se estimula? Y es por la pregunta de Suriani. Realmente la estimulación que es efectiva es volverle a pasar la sabanita, en este caso la seca porque ya lo secamos, volverle a pasar la sabanita por la espalda, desde la parte baja de la espalda hacia arriba, lo frotamos un poquito y si eso no da resultado, se le pueden dar 2 palmaditas suaves, no duras, 2 palmaditas suaves en la planta del pie. Si con eso el niño no reacciona, ya debemos suponer que está en apnea. Y tenemos que cortar el cordón y llevárnoslos para la mesa de reanimación, porque ese niño va a requerir maniobras de reanimación, que ya les digo, ese es el tema de la clase de la otra semana. Ahí lo van a entender bien. Pero sí puede ser necesario. Muchos niños, afortunadamente la gran mayoría de los que no están llorando y no están respirando efectivamente, cuando reposicionamos la cabecita para abrir la vía aérea, si es necesario le quitamos las secreciones y lo estimulamos un poquito, generalmente con estimularle la espalda, ya el niño comienza a llorar. Si ya el niño comenzó a llorar, no tenemos que apurarnos, ya logramos lo que queríamos, logramos en el primer minuto que el niño esté respirando bien. Ahí sí tenemos que ver entonces el color, la frecuencia cardíaca y ver si está todo bien y lo dejamos entonces en contacto piel con la mamá. Pero la estimulación es esa, Suriani, la espaldita desde la parte baja de la espalda hacia arriba con la sabanita o si esa no da resultado, 2 palmaditas suaves en la planta del pie. Esas escenas que probablemente ustedes hayan visto de agarrar a los niños por los tobillitos y guindarlos boca abajo y nalguearlos, eso es maltrato infantil, eso es peligroso, eso no tiene ninguna indicación, eso no debe realizarse. Así que gracias por la pregunta, Suriani, pero sí, eso no está indicado, eso no debe realizarse. La estimulación es
frotar la espaldita de abajo hacia arriba un par de veces y si no funciona, unas palmaditas en la planta del pie. Si no funciona, debemos sospechar que ese niño está en apnea y iniciar inmediatamente la reanimación. Recuerden que todo eso lo estamos haciendo en el primer minuto de vida. Eso se hace en el primer minuto. Yo les explico en la clase que aunque pongamos una secuencia de pasos, que es como una secuencia de pasos que se está haciendo, realmente son cosas que estamos haciendo simultáneamente. Tenemos que hacerlas todas, pero las estamos haciendo simultáneamente. ¿Por qué? Porque tenemos que ser rápidos. Eso lo tenemos que hacer en el primer minuto. Si el niño requiere reanimación, tenemos que reanimar en el primer minuto. Así que siempre ténganlo presente. Ese esquema, eso sí nos lo tenemos que saber de memoria, las cosas que tenemos que hacer para poder reanimar a un niño, tomar las decisiones y actuar oportunamente. Alguien preguntó acá en el chat, déjenme ver. Sí, cómo no, Suriani dice que gracias, cómo no, Suriani, a la orden siempre, cualquier cosa. Mailicín dice que ¿qué piensa sobre los partos naturales en casa? He visto eso ahora más común que antes. Sí, muy buena pregunta también, Mailicín. No lo traté en la clase, pero pensé que podía venir la pregunta. Miren, ahora ha comenzado la moda de los partos en casa. Y lo que es peor, partos en casa en agua, o sea, ponen unas piscinas para el parto en casa. Miren, ya hay estudios, ¿no? Antes decían que no, que era que los médicos, que queríamos medicalizar todo y hacerlo en el hospital y no sé qué. Ya hay estudios, voy a ver si consigo el más reciente, creo que lo vi en Medscape, sobre el aumento de la mortalidad neonatal en países desarrollados por la práctica de partos en casa. ¿Por qué? Porque aun cuando haya personal capacitado, no hay la misma capacidad de resolución, la capacidad de respuesta que tiene el personal en una casa, no es la misma de la que va a tener en una instalación de salud. En una instalación de salud, si uno requiere un poquito más de equipo o algo, en la instalación de salud lo tengo, pero en una casa tengo lo que llevé y si me queda haciendo falta algo, ¿y entonces qué? Y los famosos partos en agua, o sea, sumergidos, se han relacionado porque no hay control realmente de esa agua y además la mamá queda sumergida y recuerden que en el momento del parto puede haber también salida de material fecal, enterobacterias y todo este tipo de cosas y se ha reportado un aumento de neumonías congénitas, neumonías neonatales y de sepsis neonatal relacionado con los famosos partos acuáticos, o sea, sumergidos en casa. ¿Cuál es la recomendación actual, tanto de los ginecobstetras, de la Asociación Academia Americana de Ginecobstetricia, como de la Academia Americana de Pediatría? Han dado recomendaciones en contra de ese tipo de prácticas. La recomendación actual es que se trate de que a menos que sea un parto intempestivo, que la mamá se completó y tuvo muy poca sintomatología de la labor y cuando se dieron cuenta, pues ya el parto iba evolucionando. En esos casos, pues habrá que atenderlo quizás por un paramédico, por alguien que esté capacitado en casa, pero siempre que se pueda, la recomendación es que los partos se den a nivel institucional, porque aunque sea menos del 10% de los niños que requieren algún tipo de maniobras, nunca uno, aun cuando hayamos realizado una buena evaluación de los riesgos y sepamos que ese parto es de bajo riesgo, nunca podemos predecir al 100% qué niño se nos puede complicar. Y si se nos llega a complicar un niño en un parto en casa, el riesgo de que haya complicaciones es muchísimo más alto. Entonces, aquí recuerden, primum non nocere, primero no hacer daño. Lo ideal para el niño es nacer en condiciones institucionales. Ahora, también podríamos discutir mucho sobre eso y entrando, como les digo, ya no desde el punto de vista pediátrico, sino desde el punto de vista obstétrico. Y no se los voy a ampliar porque esa es una discusión para que la tengan cuando den obstetricia. Mejorar lo que se llama el parto humanizado, es decir, mejorar las condiciones de la embarazada en labor en el hospital,
que ella tenga la facilidad de estar con su esposo. ¿Por qué no puede estar la mujer en plena labor de parto con su esposo? Y si no con el esposo, con alguien que ella que prefiera, por ejemplo, con su mamá o con una amiga que sea su buena amiga, que siempre la ha acompañado y que la ayuda en todo. ¿Y por qué no puede ser? O sea, ¿por qué no puede estar la embarazada en pleno periodo de labor acompañada con alguien? Y luego las posiciones del parto. Miren, la posición de litotomía, la posición esa de la mujer con las piernas elevadas, es muy incómoda para el parto, no es fisiológica para el parto y está hecha más que todo para comodidad del que atiende el parto, no para la comodidad de la parturienta. Y viéndolo con proyección cultural y con competencia cultural, en los lugares donde se atiende el parto, sobre todo de personas, por ejemplo, en el caso de nuestros pueblos originarios, las Nove Buglé, que las Nove, que su tendencia antes cultural eran los partos atendidos por una partera, generalmente el parto era en posición vertical, o sea, la mujer parada, de pie, y en el momento de pujar se acuclillaba y eso facilitaba mucho el descenso del bebé. Hay salas de parto en Sudamérica adaptadas así con proyección y con visión intercultural, donde se promueve el parto vertical y en vez de haber una camilla de atención de parto con perneras para elevar las piernas y quedar en esa posición de litotomía tan incómoda, lo que hay es una soga que pende del techo, donde la embarazada que ya va a parir se agarra, se puede agarrar y puede entonces hacer los movimientos, acuclillarse y sostenerse de ahí para tener el parto en forma vertical. Y el personal está entrenado, capacitado adecuadamente para atender el parto de esa manera. Entonces hay toda una serie de cosas que tendríamos que discutir para hacer las instalaciones de salud más amigables con la embarazada, con las familias, con el parto y lograr que haya mayor cobertura institucional del parto a nivel de las instalaciones y no depender entonces, para que no haya esa tendencia de buscar esos partos en casa, buscando un parto más natural, un parto con menos intervenciones. Así que por ahí va esa respuesta entonces. Pero la respuesta concreta para la pregunta, Maylicín, es no lo recomendamos. No lo recomendamos porque los riesgos son más elevados que cuando el parto se da a nivel del hospital o de una instalación. Franklin dice, en el tema de crecimiento y desarrollo del escolar, me llamó mucho la atención con respecto a la puericultura, el control de esfínter nocturno que puede llegar hasta los 5 y de 7 a 8 años los niños ocasionalmente se levantan a orinar. Sí, es cierto. El 2% de los niños a los 9 años persiste con enuresis. La pregunta es, ¿por qué hay niños que después de los 10 años o más siguen con problemas de micción nocturna? Sí, hay adolescentes incluso. No debería llegar. Por eso es que les puse esa edad. Si ustedes ven que un niño a los 8 años no ha logrado controlar el esfínter, refiéranlo a pediatría. Refiéranlo a pediatría porque nosotros los pediatras tenemos que manejar eso. Hay formas de manejarlo, hay terapias cognitivos conductuales que lo hacemos en conjunto con psicología, pero incluso hay ciertos medicamentos que podemos usar para mejorar la continencia y que el niño supere el problema. Generalmente no hay, y otra cosa que descartamos los pediatras es que no hay algún problema de abuso o algún problema de traumas que sea lo que esté condicionando eso, pero generalmente no, generalmente son fisiológicos. En esos chicos y chicas que llegan a más de 10 años, yo he tenido casos de 12, 13, 14 años, generalmente hay algún antecedente familiar, generalmente hay algún antecedente en la familia, no uno, varios casos en la familia de que demoran en adquirir el control del esfínter urinario. Eso generalmente tiene que ver con algún grado de inmadurez del sistema nervioso central, en este caso el sistema nervioso autónomo, que recuerden que está controlado básicamente por el parasimpático y el simpático a nivel de la médula baja.
pero sí, sí es algún grado de inmadurez, pero tiene forma de manejarlo. Entonces la respuesta, Franklin, es sí, sí se puede ver, pero lo ideal es que si tú tienes un niño, ya pasó de los 8 años, un niño o una niña, ya pasó de los 8 años y no ha logrado el esfínter vesical, lo captaste en la atención primaria, refiérelo al pediatra inmediatamente. Y el pediatra entonces va a hacer el manejo. Nosotros tenemos un protocolo para manejar eso. Primero, descartar causas orgánicas. Segundo, que este niño no tenga algún tipo de problema de abuso o algo así. Y entonces, si es una cuestión plenamente funcional, que son la gran mayoría, tenemos forma de tratarlos también para ayudarle a la familia. Porque muchas veces la familia, en vez de ayudar con el problema, lo que hace es empeorarlo, porque regañan al niño, lo acusan, lo avergüenzan por haberse orinado en la cama, cuando eso es algo totalmente involuntario, ¿no? Ningún niño quiere orinarse, ni ninguna niña quiere orinarse. Imagínense eso, amanecer orinado y el colchón huele mal y todas esas cosas, nadie lo quiere intencionalmente, pero hay que ayudarlos y hay que ayudar a la familia a entender que esto es un proceso y que ellos van a salir de eso. Entonces, sí, la respuesta es sí, Franklin, pero no deberíamos verlo, debería ser captado por el médico de atención primaria antes de esa edad, referirlo al pediatra y que el pediatra entonces establezca el manejo para evitar que lleguen a la adolescencia con ese problema. Abigail dice, ¿la enuresis en niños tiene alguna relación con un mal desarrollo en el lenguaje? Generalmente no. Puede ser que sean coincidentales, pero la enuresis tiene que ver con otras cosas. Ahora, esto es, como que dice, parte de psicología y psicopatología. Cuando uno ve un muchacho ya en la adolescencia tardía o adulto joven con rasgos sociopáticos, ¿ok? Sociopáticos, y que tiene antecedentes de haber maltratado animales, que tiene antecedentes de haber tenido conflictos para establecer relaciones en la escuela y que tenía neuresis nocturna, eso es un factor de riesgo para rasgos psicopáticos o sociopáticos severos que requieren manejo por psiquiatría. Uno lo usa como parte de la historia de la enfermedad, pero no tiene necesariamente que ver con trastornos del lenguaje. Generalmente es un trastorno aislado y que tiene que ver con algún tipo de inmadurez que es de naturaleza familiar. Cuando uno indaga en la familia, ha habido casos previos. Ahora, también recuerden que puede haber enuresis por problemas orgánicos, es decir, que haya algún problema de distonía autonómica o algo, pero ya ahí tendríamos que buscar otras manifestaciones. Por eso les digo, eso lo hace el pediatra. El pediatra establece un esquema de trabajo cuando ustedes le refieren a un niño con estas características, tratando de descartar organicidad, problemas de violencia, problemas de abuso y todo. Y si llegamos entonces a la conclusión de que se trata de un problema fisiológico, nada más de prolongación de la enuresis nocturna, tenemos la manera de tratarlo. Sí, dice Franklin que tiene familiares que le ocurre. Generalmente hay más de un familiar con el problema y deben ser referidos a, casi siempre los manejamos en conjunto con salud mental, sobre todo con psicología. Con psicología más que todo para reforzar la autoestima de ese chico o chica, porque se sienten mal, su autoestima se ve desmejorada porque ellos piensan que hay algo malo con ellos, y más que muchas veces la familia los avergüenza, como les digo, en vez de ayudarlos, eso va en detrimento de la autoestima de esos muchachos, de esas muchachas, y debe manejarse, y preferiblemente debe manejarse antes de los 10 años, antes de llegar a la adolescencia. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Vieron que tienen comentarios y preguntas bien interesantes. Doctor, buenas tardes. Doctor, con respecto a la adolescencia, pues ese fue uno de los temas que tratamos. Es que por mi caso está lloviendo bien fuerte. La cosa es que lo que le quería preguntar, muchas adolescentes quedan embarazadas tipo de 10 a 15 años porque pues conocí una adolescente que tenía 12 años cuando quedó embarazada. Ajá. Y pues a ellos es bastante difícil tratarle esto de la autoestima
porque, por ejemplo, ella fue una adolescente que quedó embarazada y su pareja pues nunca dio la cara ni nada, pues me imagino que fue algo para el momento y listo, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Porque usted sabe que los padres siempre comienzan a juzgar, sí, que mira que hiciste esto, que no sé qué, pero, o sea, después que tú haces el error, yo considero que no se debe juzgar, sino más bien tratar para poder elevar su autoestima y decirle que siga luchando. Pero, Claro. ¿cómo abordan eso? De manera interdisciplinaria, Angélica, no puede uno solo como médico. De hecho, el pediatra, no solamente el médico de atención primaria, sino el pediatra debería estar involucrado en el manejo de esa embarazada desde el embarazo. Es decir, el manejo del embarazo debe ser el obstetra, el pediatra y salud mental, porque hay que comenzar a trabajar con la chica y la familia de la chica desde el embarazo para trabajar adaptación, para trabajar aceptación, para trabajar autoestima, para trabajar, hay que programar y planificar qué se va a hacer con esa criatura, con ese niño, porque si me pones el caso, por ejemplo, Angélica, todavía casi que una niña, una adolescente temprana de 12 años, embarazada, ¿cómo va a ser la crianza de esa pequeña criaturita por otra niña si ella todavía hasta cierto punto reacciona como niña a ciertas cosas? Entonces ahí tiene que entrar la familia. ¿Qué se va a hacer con esa criatura? ¿Lo van a criar los papás de la muchacha como si fuera hijo de ellos? Porque eso se puede hacer también bien coordinado con salud mental y trabajo social. Esto tiene que ser bien establecido y bien trabajado. O muchos optan por dar el producto en adopción. O sea, también es una opción factible darlo en adopción. O si se quieren quedar con ellos, pero entonces los papás de la embarazada van a tener que tomar un papel casi, o sea, los papás van a ser ellos. O sea, hay diferentes aristas que tomar aquí, pero la respuesta, Angélica, es el manejo tiene que ser interdisciplinario. Ahí tiene que entrar obstetricia para el manejo del embarazo y del parto y todo esto y los riesgos, porque ya el hecho de ser una embarazada menor de 15 años es un riesgo altísimo. Obstetricia, pediatría, trabajo social, psicología, salud mental en general. Y luego, una vez esa niña tenga que salir adelante, ya sea que se queden con el producto en la familia o sea que lo den a adopción, y toda esa niña va a requerir apoyo y seguimiento a largo plazo. ¿Cómo se hace? Generalmente a través de grupos, de terapias de grupos, en terapias de grupos de adolescentes, sobre todo adolescentes que han tenido la experiencia del embarazo, y unirlas entonces para que haya adaptación también, mejor adaptación al grupo de la clínica amigable de los adolescentes, para que comience a interactuar con otros adolescentes y comencemos a trabajar. Porque el hecho de que haya habido ya un embarazo no quiere decir que no tengamos que trabajar para prevenir futuros embarazos. Entonces hay que trabajar todas las estrategias para prevenir el embarazo de adolescentes, para prevenir todas las otras cuestiones y como bien lo dices, Angélica, para fortalecer, si yo quiero hacer prevención, una de las cosas que tengo que hacer es fortalecer la autoestima de esa adolescente, y para fortalecerla necesariamente requiero la intervención de salud mental. Ahí tiene que entrar salud mental de todas maneras para darle seguimiento a ese caso y poder llevarlo a feliz término. Pero aprovechando la intervención de Angélica, miren, si ustedes se dan cuenta con el material que les compartí ahí, el embarazo adolescente es un gran problema en toda Latinoamérica, no solamente aquí en Panamá, en toda Latinoamérica. Y eso tenemos que combatirlo. Y para combatirlo tenemos que hablar de prevención. Y prevención requiere necesariamente pasar por la educación. Entonces hay que educar aunque la gente no quiera y diga que no quieren que me meta con sus hijos porque a sus hijos los crían ellos y que no sé qué, y todas las hierbas raras que quieran hablar. Tenemos que educar a los adolescentes porque las familias no los están educando. Las familias no están entregando información de calidad. Por lo tanto, nosotros como sector salud y el sector educación tenemos que aliarnos para mejorar la educación de los adolescentes, comenzando por el hecho de que vivimos en el siglo XXI y la información está disponible, tanto la buena
como la mala, como la información inexacta, imprecisa e inadecuada. Entonces, para poder combatir esa mala información a la que los muchachos a veces tienen acceso, lo más importante sería nosotros, desde el sector salud y el sector educación, articularnos para educar a esos muchachos para que sepan enfrentar la vida y sepan enfrentar los retos a los que van a estar expuestos. Entonces, yo creo que esa es la principal arista del embarazo en adolescente, la prevención. Y la prevención pasa por la educación. Necesariamente tenemos que educar mejor a los adolescentes. Yo les mencioné ahí la estrategia de los servicios amigables al adolescente y cómo la extensión de la estrategia a varias instalaciones en la provincia ha logrado, claro, muy leve, pero es la primera región que logra una disminución en el número de embarazos en adolescentes muy discreta, pero por lo menos va disminuyendo, cuando en las otras regiones va subiendo. Entonces, ha sido un impacto importante que se logra con esta estrategia de los servicios amigables al adolescente. Hay que atraer al adolescente a la instalación de salud, hay que darle la oportunidad de que se exprese y hay que darle la oportunidad de darle información, de que se informe bien. Esta pandemia de COVID-19 ha echado por tierra muchas de estas estrategias porque ahora no los podemos reunir. El programa de adolescentes de aquí de la región, junto con el nacional, ha ideado una serie de estrategias de encuentros virtuales con ellos, encuentros virtuales con los adolescentes donde con la participación de psicólogos, de trabajadores sociales, se abren como espacios de conversación. Se les da una pequeña charla, no muy larga, de 10 minutos, 15 minutos, y luego se abre el espacio de discusión. Ha habido que establecer alianzas porque no en todos los lugares los adolescentes tienen acceso a Internet. Entonces, por ejemplo, me contaban de acá de la Dirección Regional, del Programa Regional de Niñez y Adolescencia, que, por ejemplo, en Tolé, para los muchachos que estaban en el grupo y que eran bien activos, y muchos no tienen acceso a Internet, en la iglesia les han facilitado un salón que es bastante grande, no tienen que estar apiñados, y ahí ellos los conectan con los webinars estos, y ellos participan y se les está manteniendo la participación, aunque no es a la que estaban acostumbrados y donde ellos podían interactuar más, pero por lo menos se está logrando hacer algo para llegarles y para mantenerlos cohesionados dentro de los grupos y siempre dándoles información, siempre orientándolos, entregándoles información valiosa para que ellos aprendan a cuidarse. Así que dentro del manejo de adolescentes es sumamente importante la educación, sumamente importante la entrega de información. Y miren, si hay algo que hace que el adolescente se enfoque hacia el futuro y busque mejores oportunidades, es enseñarle a planear, enseñarle al adolescente cuando tiene 12, 13, 14 años, a pensar qué quiere ser él cuando esté más grande, dónde se ve él, que se vea, que haga como una proyección, una visión, cómo quiere él ser cuando tenga 25 años, dónde quiere vivir, cómo le gustaría vivir, y luego cuando él hace eso y hace esa visión, entonces viene una discusión donde participan todos en qué hay que hacer o qué pasos debemos dar para lograr esa visión que tenemos de dónde queremos estar cuando tengamos 25 años, ¿no? Entonces, o cuando tengamos 30. Entonces, esas son cosas que si se trabajan con los adolescentes, créanme, ellos, el problema con el adolescente es que cuando usted trata de imponerle cosas, el adolescente, ¿qué hace el adolescente cuando le tratan de imponer cosas? Ustedes acaban de pasar la adolescencia. ¿Qué hace el adolescente cuando le tratan de imponer cosas? A ver, alguien que me diga. Cuando le dicen, no vas para allá, porque a mí no me da la gana de que vayas para allá. Lo hace a propósito. Exactamente. Al adolescente usted no le puede imponer cosas. Al adolescente usted tiene que traerle la información, inducirlo a pensar y que luego sea el propio adolescente que tome sus propias decisiones, pero con la mejor información posible y con la mejor visión posible. Entonces, así se trabaja con adolescentes, pero hay que aprender a conversar con ellos. Eso es todo un proceso donde uno se tiene que capacitar
para conversar con ellos y para abrirles estos temas. Por eso yo les puse unas fotos en la clase donde les ponía que el personal de acá de la región, cuando se iba a abrir un nuevo servicio amigable al adolescente, uno de los primeros pasos es que el personal de acá, de la coordinación regional, va a capacitar al personal del centro de salud para que sepan cómo manejarse con adolescentes. Y eso uno lo va perfeccionando con el tiempo. No es fácil, pero uno tiene que hacerlo, ¿no? Dice Joanelis, buenas tardes. Entre los temas expuestos en semanas anteriores como el desarrollo de adolescentes, en aquellos chicos que no logran culminar las tareas propias, las etapas como fortalecer su identidad, la autocrítica, entre otros, su desequilibrio del yo, ¿cómo impacta en la vida adulta a muchos jóvenes? Ok, impacta negativamente. Seguimos con el círculo. Imagínense, esos muchachos generalmente son desertores de la escuela, no terminan ni siquiera la escuela secundaria, obviamente luego no van a tener un buen trabajo, tienen muchos problemas de personalidad, si llegan a formar pareja, va a ser una pareja con la que van a tener muchos problemas. Entonces son muchachos que van a estar viviendo, como quien dice, una vida problemática. Su riesgo de caer en adicciones como alcohol, drogas, tabaco, es mucho mayor que el de la población general. Entonces son muchachos de mucho riesgo. Dice, hay gran cantidad de chicos que no logran identificar sus intereses, por ejemplo, la escogencia de una carrera universitaria, la poca curiosidad por el idealismo social, claro, porque no los ponemos a ver el más allá, y eso tiene su forma de hacerlo, que puede ser incluso hasta con juegos y todo, que los muchachos se vean dónde quiero estar yo cuando tenga 30 años. ¿Cómo quiero ser? ¿Dónde quiero vivir? ¿Cómo quiero que sea mi casa? ¿Cómo quiero ser yo? Si el muchacho no piensa eso, queda como quien dice sin orientación, sin guía. No es fácil, es difícil. Y esta parte que dice Joanelis ahí en el chat, que se les dificulta esa orientación hacia dónde quieren llegar, muchas veces tiene que ver con los primeros años de infancia. Son niños que estuvieron sometidos a estrés tóxico, son niños que ya vienen con factores de riesgo y que obviamente va a ser muy difícil de llevarlos adelante. De ahí que esto es un continuo. Tenemos que comenzar un buen comienzo para un buen final. Entonces sí, trabajar con adolescentes no es fácil, vamos a encontrar casos difíciles, pero hay que tratar de ayudarlos y llevarlos adelante. ¿Cómo hacemos, Joanelis? Generalmente el manejo tiene que ser interdisciplinario. Esos casos complejos, esos casos difíciles, hay que manejarlos con trabajo social, tiene que intervenir salud mental para poder ayudarlos a que ellos vayan sobrepasando esos obstáculos y vayan mejorando cada vez más. Esa es la estrategia, no lo podemos hacer solos. Y hay que articularse con el sector educativo también, porque esos muchachos hay que de alguna manera educarlos. Si no va a ser en la educación convencional, tradicional, un bachillerato y todo, pues tenemos que buscarle opciones de algún tipo de oficio vocacional y todo, pero esos muchachos hay que capacitarlos para que sean productivos para sí mismos y para poder crear una familia y ser productivos a la sociedad desde el momento actual hasta el futuro. Franklin dice que en el caso de adolescentes que tienen problemas de rebeldía y violencia, ¿cómo deben los padres abordar esta situación? Igual, tienen que consultar, Franklin, tienen que ir al sistema de salud. Cuando vean pacientes adolescentes con esas características, refiéranlo al pediatra y refiéranlo a salud mental porque el tratamiento tiene que ser interdisciplinario. Aquí el problema casi nunca es el adolescente, Franklin. Cuando hay esos problemas de rebeldía y violencia, siempre hay una raíz en la familia. Y si uno escarba, esa raíz está bien atrás en la primera infancia. Malos estilos de crianza, es decir, estilos de crianza inadecuados, problemas de violencia en la familia, estrés tóxico. Es decir, el muchacho, la muchacha son producto del ambiente en el que crecieron. Entonces, ahí es donde viene el asunto y ahí es donde tenemos que tratar. Claro, no se trata de culpar no, mamá, esto fue por culpa tuya, no, papá, esto fue por culpa tuya. Lo que se trata es de encontrar dónde está la raíz del problema para poder ayudar a ese muchacho o muchacha a salir adelante, con ayuda de salud mental generalmente, para poder manejar las situaciones que se dan. No es fácil, es bastante difícil, pero siempre que vemos esos problemas de rebeldía y violencia, de adicciones en adolescentes, el problema no lo tiene el adolescente, el problema está en la familia y en la comunidad. Cuando uno lo indaga bien, ahí es donde está el problema.
Joanely dice que exacto, doctor, ocurre la rebeldía. Los padres muchas veces no toman el rol. Claro, y tampoco podemos culpar a los papás porque muchas veces no están capacitados, no están capacitados para ejercer el rol que deben ejercer, ni han recibido la consejería y la orientación correcta para manejar el proceso de crianza, que debieron haberlo recibido desde que el niño estaba pequeñito. Entonces, por eso les hablo del continuo. Esto es un continuo desde antes de que el niño sea concebido. Pónganse a pensar en los casos de niños no deseados, de niños, lo que decía Angélica, el hijo de madre adolescente, un adolescente criando con sus problemas de autoestima, con toda la frustración que esto le genera. ¿Se imaginan cuando no lo pongamos tan chiquita como 12 años, pongámoslo una muchacha que a los 16 años tiene su primer hijo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué edad tiene esa muchacha cuando su hijo entra a la adolescencia? El hijo va a entrar a la adolescencia a los 10 años y ella va a tener 26. Ella todavía va a ser una adulta joven, apenas saliendo de la adulta joven. ¿Qué herramientas va a tener esa muchacha para manejar a ese muchacho que está entrando en la adolescencia si no la hemos acompañado durante todo el periodo de crianza y no la hemos aconsejado de cómo criar rutinas, cómo establecer disciplina, cómo establecer hábitos para que ella logre mantener ese rol adecuado con su hijo? Si no ha recibido ese acompañamiento, no ha recibido esa consejería, esa asesoría de parte de nosotros, cuando llegue el muchacho a la adolescencia, va a hacer lo que le da la gana, nadie va a poder con él. Entonces viene arrastrando problemas. Siham dice: hola doctor, con respecto a los niveles de atención, refiriéndome al CONE ambulatorio y básico en Panamá, ¿cómo andamos con las condiciones y equipamiento correspondientes? Bueno, depende, Siham, porque por ejemplo tenemos el CONE básico bueno, ya ese no es básico, lo que nos falta para que sea completo es tener el ginecobstetra, y lo tuvimos en un tiempo y se fue, el del Minsacapsi de Volcán. Si ahí tuviera el ginecobstetra sería un CONE completo. Ahí hay muy buena capacidad de atención, hay pediatra en el Minsacapsi y hay la capacidad de manejar partos de bajo riesgo y algunos, claro, que no impliquen cesárea ni ninguna de estas otras cosas, pero de riesgo intermedio. Podría ser con cesárea porque ahí hay salón de operaciones, pero todavía no está adaptado para que haya internamiento un poquito más prolongado, pero sí se puede. Ese es un caso de un CONE completo que no está en un hospital, está en un Minsacapsi. Tolé tiene un buen CONE básico, es más, había un proyecto muy bonito para ampliar esa área del materno infantil, allá del área de labor y de atención de parto. Lamentablemente se cayó el proyecto porque ninguna, y estaba el dinero y todo para hacerlo, ninguna empresa cotizó porque ninguna empresa quería ir a trabajar allá, les salía muy oneroso poner a los trabajadores a trabajar allá, pero ese es uno que se puede manejar, ese es un CONE básico muy bueno, pero hay otros donde, por ejemplo, Río Sereno también tiene buenas condiciones, se podría mejorar bastante, pero allá como CONE básico funciona bastante bien. Entonces depende de la instalación, no todas las instalaciones tienen las mismas facilidades, ni todas tienen las mismas. Es más, lo que usted pregunta es cierto en cuanto a equipamiento. Algunos atienden partos y no tienen el equipamiento completo, como el listado que yo les di ahí en la clase. ¿Qué equipo debe tener para considerarse un CONE básico? Muchos no lo tienen completo. Entonces eso es algo que tenemos que mejorar y es sistémico, es decir, hay que mejorar el sistema de salud de la provincia. Y obviamente también hay diferencias entre las regiones, no todas las provincias andan igual. Nidia pregunta, dice Nidia, también se ve reflejado en familias con algunos de los padres ausentes. Sí, Nidia, así mismo es. El equilibrio que debe haber entre ambos padres en la crianza es muy necesario. No es que no pueda haber una familia uniparental, pero es más difícil.
es más difícil con una familia uniparental. En algunos casos el núcleo familiar está formado por abuelos o tíos. Claro, es que recuerden que el núcleo familiar es la gente que convive y que se ayuda. Entonces, a veces una figura paterna, o sea, una figura masculina dentro de la familia, asume el rol paterno y debe tratar de hacerlo bien. En el caso que menciona Nidia, por ejemplo, la mamá está criando al niño, no está el papá, pero hay un hermano de la mamá que asume el rol paterno, o el abuelo materno asume el rol paterno. Puede ser, pero tienen que ser, hay que ayudarlo, o sea, hay que aconsejarlo para que asuman bien ese rol. Entonces, es lo que explica Nidia, y ¿no? En algunos casos el núcleo familiar está formado por abuelos o tíos y tienden a ser más flexibles, mejor dicho, no tienen la autoridad de los padres y lleva a desarrollar rebeldía por parte de los adolescentes. Eso son fallas de crianza. Eso es lo que nosotros llamamos una falla de crianza que puede llevar a problemas entonces más adelante. Para eso, entonces, a esa figura que va a ejercer el rol paterno, hay que orientarlo para que lo haga de la mejor manera posible. A ver, ¿algún otro comentario o pregunta? Buenas noches, doctor. Sí, adelante, Natalie. Sí, doctor. En la clase usted mencionaba que los partos expuestos a medicación y daba el ejemplo de partos con anestesia epidural. Exacto. Lo que era el afecto, el apego del bebé con la madre y también los reflejos que permitían que el bebé buscara el pecho para alimentarse. Exacto. Mi pregunta es, ¿cómo en un parto normal, epidural, donde la madre está consciente durante el parto, cómo limita ese apego o esos reflejos? Porque El medicamento que le ponen a través del epidural, por más que haya sido epidural, pasa a la sangre y pasa al bebé. Y tiene efectos en el bebé. Por eso es que no debe haber ningún tipo de medicación durante el parto. La mejor manera de preparar a la mamá para el parto es lo que se conoce como parto psicoprofiláctico. No se requiere ningún tipo de medicación. Simple y sencillamente es preparar a la mamá para lo que viene y darle el apoyo necesario. Vuelvo e insisto nuevamente en la parte obstétrica, lo que les dije al principio. Eso es una discusión para que lo tengan cuando vean obstetricia. Humanizar el parto, es decir, que mamá pueda estar acompañada, que escoja la posición en la que quiere parir. Si quiere un parto vertical, porque él es más cómodo, bueno, que sea un parto vertical. Y hacer más amigable la instalación de salud a la mamá va a hacer que se requiera menos medicación, menos intervención, porque realmente a lo que lleva con un parto bien preparado y bien llevado es a menor intervención. Si ustedes se dan cuenta, en el bebé de bajo riesgo, el que acaban de ver esta semana, que no requiere intervención, que no requiere reanimación, ¿uno qué hace? Uno prácticamente es mirón. Uno está mirando nada más y viendo que las cosas vayan bien. El bebé salió, lo sequé, lo puse encima del abdomen de mamá. Lloró, está rosadito, buen tono, lo cubro ahí, lo dejo con mamá. Y cada minuto, cada 30 segundos, un minuto, chequeo que esté respirando bien, que se mantenga rosadito y que tenga buen tono muscular. Si eso está bien, ese bebé está bien, yo no tengo que hacerle más nada. Simple y sencillamente lo estoy mirando constantemente. Mientras menos intervengo, mejor. Mientras más intervengo, más riesgo estoy introduciendo tanto en la embarazada como en la mamá como en el bebé. Interrumpo el apego, interrumpo el desarrollo de la lactancia materna temprana. Entonces, mientras menos hagamos, en estos casos menos es más. Mientras menos hagamos, mejor. Pero necesitamos cambiar nuestro sistema de salud. El sistema de salud, sobre todo en esta parte obstétrica, debe ser más amigable con la mamá. Eso se llama parto humanizado. Eso se llama servicios de atención humanizada a la embarazada, a la labor y al parto y al recién nacido, permitiendo la lactancia materna, el alojamiento conjunto, el contacto piel con piel y todo ese tipo de cosas que son sumamente importantes para el correcto apego y el inicio adecuado de la lactancia materna y evitar problemas a futuro con estos bebés. Ya está, la leímos. No sé, Natalie, si le queda claro con esa explicación. Gracias, doctor.
¿Alguna otra pregunta o duda o comentario, algo que les haya llamado la atención, que quieran exteriorizar porque tienen alguna experiencia, tienen algo que comentar? Estos temas son interesantes y yo sé que a veces quedan como cosas en el tintero, pero es que, por ejemplo, yo trato de no meterme en el terreno de obstetricia porque ustedes el otro semestre van a dar obstetricia. Ahí tienen que abordar entonces toda esta otra parte del manejo del parto y todas esas cosas, ¿no? Yo, en teoría, mi enfoque debe ser solamente el recién nacido, pero si ustedes se dan cuenta, uno no puede desagregar al recién nacido y manejar solamente al recién nacido independientemente de la mamá. Tenemos que verlo como una unidad, ¿no? Manejo del embarazo, del parto, y ahí es donde están los riesgos, para identificarlos oportunamente, para poder entonces tener un mejor manejo del recién nacido. Hay muchos aspectos del adolescente, por ejemplo, también que yo ahí los expliqué en la clase, pero que es importante que les pongan mucha atención. El bullying comienza desde la etapa escolar, no solamente en el adolescente, desde la etapa escolar, y es algo a lo que tenemos que estar alerta con eso, porque es un problema serio y afecta severamente el desarrollo a largo plazo. O sea, tiene implicaciones a largo plazo tanto para el perpetrador como el abusador, como para la víctima, como incluso para los testigos. O sea, que esto es un problema en el que hay que aprender a intervenir, y debe intervenir sobre todo el nivel educativo, el sector educativo, que muchas veces se hace se hacen los ciegos y los sordos ante esta situación. Los ninis, ya hablando de adolescentes tardíos, las oportunidades laborales que se le pueden dar de repente a un adolescente, cuidado con el trabajo infantil. Miren, yo no sé si ustedes saben, pero aquí en Panamá hay leyes estrictas. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan hace unos 5 o 8 años atrás, más bien por allá, que uno iba a los supermercados y los chicos que le empacaban a uno las mercancías en bolsas y todo, generalmente eran muchachos de 12, 13, 14 años, ganándose ahí unos realitos y todo. Muchas veces, mis palabras, mi opinión muy personal, explotados en esa situación. Hoy en día ustedes ven que los muchachos que están en los supermercados son ya muchachos más grandecitos, muchachos de 17, 18, 19 años, que se ganan pues ahí su dinerito. ¿Por qué cambió? Porque cambió la ley. Hoy en día, para poder trabajar tienes que tener 16 años o más y tienes que tener un permiso. Es decir, la empresa que te va a contratar tiene que solicitar un permiso para contratar menores de 18 años, el que tenga entre 16 y 18, y los padres tienen que consentir, y no hay toda una serie de, como que dice, de condicionantes. No pueden ser horarios completos, tiene que garantizarse que el muchacho esté educándose para poder trabajar, es decir, tiene que tener algún tipo de educación, si no, no se le permite. O sea, hay toda una serie de condicionantes que lo que buscan es garantizar el derecho de los muchachos. No es que no puedan trabajar, claro, y sobre todo si se necesita ayuda en casa, pero tienen que tener más de 16 años o más, y tienen que seguirse educando, tiene que garantizársele, la empresa tiene que garantizarle ciertas condiciones también, porque tampoco es abusar de ellos ni explotarlos, que es lo que antes solía ocurrir. Entonces, hay toda una serie de cosas que hay que considerar, pero también los adolescentes, sobre todo ya los adolescentes tardíos y los adultos jóvenes, se ven en la situación ahora de los famosos ninis, ¿no? Dejan la escuela, no terminan la secundaria, al no terminar la secundaria no pueden ir a la universidad, no consiguen trabajo. Entonces tenemos gente por ahí entre los 19, 20, 24 años, 25 años, a veces hasta un poquito más, lo podemos tener un poquito más, que ni están estudiando, ni trabajan, ni nada. Entonces, el famoso fenómeno de los ninis, ese es otro problema que hay que abordar de los adolescentes y los adultos jóvenes, y que es bueno que uno lo tenga presente cuando habla de jóvenes. Por ahí les voy a mandar la invitación. Sus compañeros de Pediatría 2 van a tener un simposio virtual sobre temas de adolescente. Van a tratar 3 temas: embarazo en adolescentes, bullying y ninis. Entonces,
el público de ese simposio van a ser ustedes, así que y es obligatorio para ustedes, así que por ahí les mando la invitación para que participen en ese simposio. Es sumamente interesante los temas que ellos van a tratar y que tienen que ver con toda esta problemática de la que estamos hablando. Otra pregunta, otro interrogante, otro comentario. ¿Qué piensan ustedes de la adolescencia extendida? Ahora voy a preguntar yo. ¿Qué opinión tienen ustedes sobre eso? Es decir, que consideremos, quizás no llamándole adolescentes, pero que los metamos dentro de la misma estrategia al adulto joven. Es decir, que consideremos como parte del manejo de adolescentes y no solamente de 10 a 19, sino de 10 a 24. Es decir, que consideremos dentro de ese grupo especial, metamos a los de 20 a 24 años como adultos jóvenes dentro de esta misma estrategia y que les demos más apoyo y que como quien dice, estemos más pendientes de ellos porque todavía no son realmente autónomos y no los podemos considerar adultos. ¿Qué piensan ustedes de esa estrategia así de adolescencia extendida? ¿Qué impresión les da? A ver, los quiero escuchar. Mangonguería, doctor. Eso es mangonguería. No, Angélica, no digas así. Pues a ver, Doctor, ajá. Sí, yo Lianita. pienso que estaría bien puesto que por lo general, últimamente, ahora en estos tiempos, podemos ver a muchos jóvenes adultos que realmente siento que no están bien en diferentes aspectos, tanto emocional, que de repente no tienen una orientación adecuada de lo que quieren ser aún, a pesar de que son jóvenes adultos ya. Ajá, exacto, sí, eso es parte del problema y es lo que queremos abordar cuando hablamos de eso, de la extensión de la edad. Sí, Maylicín dice que concuerda con Lilian, sí, exacto. Doctor, yo concuerdo con Lilian, pero hay jóvenes que aún llegan a los 26, 27 años, incluso 30 años, y no se despegan de, por así decirlo, de las faldas de sus padres. Entonces, ¿cuándo van a crear una vida independiente? O sea, yo te lo acepto cuando es una persona que estudia, que está tratando de salir adelante y que los padres lo ayuden para poder lograr su meta y de repente un cierto tiempo desprender y hacer su vida, pero mantenerse por un largo tiempo, eso te hace muy dependiente y te hace que simple y sencillamente creas eso que usted llama ahorita los niños. Exacto, entonces tenemos pero fíjense, yo estoy de acuerdo, Angélica, yo estoy completamente de acuerdo, pero yo creo que si los abordamos específicamente como grupo de edad, sobre todo a esos menores de 25 años, y ayudamos, como quien dice, a enfocarlos un poquito y a buscar estrategias, porque es que lo que pasa es que hay que buscar estrategias. Angélica tiene razón. Muchas veces estos muchachos incluso sobrepasan esa edad y no tienen un objetivo definido. Algunos no han terminado ni siquiera la secundaria, ni hablemos de la universidad. Algunos no han terminado ni siquiera la secundaria. No tienen una preparación para trabajar en ningún área y están ahí en la casa de los papás. Nada más el parking del fin de semana y no sé qué, y que por aquí, que por allá, y entonces, ¿y hacia dónde van? ¿Cuál es su objetivo? ¿Hacia dónde es el futuro que están mirando? Pero yo creo que si los abordamos como grupo, con estrategias bien definidas, y eso es el punto, hay que definir las estrategias, yo creo que se puede hacer algo para ayudarlos. Suriani dice que en Estados Unidos los papás se desprenden de los hijos prácticamente desde los 18 años y así en otras culturas, y si se quedan en la casa deben aportar hasta los 21. Sí, miren, eso es cultural. En Estados Unidos, cuando ya vas para el college, generalmente los muchachos saben que se van a ir para otra ciudad, los papás los ayudan para que alquilen un cuarto o viven si es una universidad grande, pues que tiene residencias estudiantiles, viven ahí, pagan menos, viven ahí, pero generalmente esos muchachos tienen que buscarse algún trabajito por allá, algún part-time, porque los papás le dan una parte, pero con lo que los papás le dan,
no se mantienen completamente. Así que generalmente ellos buscan algún part-time mientras estudian. Uno los ve por ahí, trabajan en un McDonald's o trabajan en alguna cuestión, o dependiendo de las habilidades que tengan, se encuentran algún trabajito y trabajan y estudian y se hacen más independientes. Pero son situaciones culturales. Los latinoamericanos tendemos a ser muy mamagallinas. Tenemos a los pollitos acá debajo de las alas y a veces los pollitos ya son mansos gallos y todavía están ahí debajo de las alas. Entonces hay que tener cuidado con eso y son cuestiones culturales. Pero cuando uno trabaja con los muchachos y uno como quien dice, les da la proyección a los muchachos para que ellos vayan desarrollando, obviamente, y eso es lo que buscamos, obviamente ellos desarrollan y ellos mismos buscan su independencia. Si se dan cuenta, una de las características del adolescente y que uno debe vigilar, ¿no? Nada más no del adolescente, desde el escolar, y yo se los puse, que es una de las cosas que uno vigila, el desarrollo de la independencia. Si el niño no está desarrollando la independencia necesaria, pues tenemos que ir actuando sobre eso. Sí, dice Zuliani que eso de quedarse en la casa es más de... Sí, exactamente, Zuliani. Eso es muy típico de nosotros acá, los latinos. Eso de tener acá a los niños, a los niños de 20 y pico de años en la casa. Joseph dice, buenas noches, doctor, pero a veces el problema es más complejo como a nivel de la universidad. Profesores que no se quieren jubilar porque están tope más jubilación, ya vemos abuelos que quieren criar los nietos, hijos y hasta yernos. Es difícil esa situación. Sí, lo que estás apuntando, Joseph, es precisamente a lo que dijo, son cuestiones culturales. Pero recuerden que las cuestiones culturales, las prácticas comunitarias, para poder cambiarlas, tenemos que cambiarlas actuando desde la comunidad. O sea, ya ahí hay que ir, ahí es donde hablo de estrategias, ideando estrategias donde vayamos cambiando esas prácticas comunitarias y la gente vaya viendo las cosas de otra manera. Lexi dice que también influye que en nuestro país no hay muchas oportunidades de trabajo si no está preparado. Claro, exactamente. Ese es un gran problema. Y nada más no es aquí en el país, Lexi, eso se está viendo en otros lados. La dificultad que tienen los jóvenes, aún con preparación, para encontrar un trabajo. Y puede ser que estén preparados. No necesariamente es que no estén preparados. Sí, puede que estén preparados, pero tienen dificultades para encontrar trabajo. Es un problema global y por eso les digo, hay que buscar las estrategias para ver cómo ayudamos en ese caso. Keren dice que está de acuerdo con Lexi, no es fácil conseguir trabajo. Por ejemplo, ustedes como médicos, el Estado tiene la obligación, porque tiene la obligación de ofrecerles el internado porque se los exige. Es decir, ustedes pasan el examen de certificación, a lo mejor van a tener que esperar un poquito, pero el Estado los va a contratar para el internado porque es el Estado el que lo exige así. Y entonces esos 2 años los van a tener asegurados. Como médicos siempre los tenemos. Pero una vez que terminamos el internado y entonces ¿qué? Miren, hacen falta médicos a nivel de todo el país. Y ustedes pueden consultar, pueden conversar con egresados de aquí mismo de la UNACHI, necesitándolos aquí mismo en la región y no conseguían trabajo. Muchos han conseguido trabajo ahora en la pandemia porque se hizo más evidente la necesidad que teníamos de médicos y los han contratado, pero están por contrato. Es decir, que puede ser que eso en determinado momento cesen ese contrato. Entonces, no es fácil, de verdad, encontrar trabajo ahora no es fácil, es bastante difícil. Dice Eduardo que en Panamá casi no existen trabajos de medio tiempo, sí, muy pocos, y si hay son muy mal pagados, casi que son esclavitud, Eduardo, y sobre todo sobreexplotados. Eso dificulta que algunos puedan estudiar y trabajar. Así es, Eduardo, casi que esos trabajos de medio tiempo son casi que esclavitud. Es muy difícil, yo entiendo la situación y por eso les digo, por eso traje el tema de discusión, porque yo creo que para los jóvenes tenemos que plantear estrategias. Hay que plantear estrategias como país, no solamente desde el punto de vista de salud. Claro, nosotros como salud podemos aportar porque nos interesa la salud mental de esos muchachos que luego se conviertan en adultos productivos y todo eso, pero esto no es nada más de salud, esto es de todo el país. Aquí hay que plantear estrategias de qué vamos a hacer con los jóvenes, qué oportunidades les vamos a dar y cómo los vamos a ayudar a independizarse, a ser más independientes.
Franklin dice que lo que ocurre es que para que uno pueda conseguir un buen puesto importante, esa es la otra, Franklin. Tú puedes estar bien preparado, pero si no conoces a alguien, le dan el trabajo a alguien que no está preparado, y tú que sí estás preparado no consigues el trabajo. Eso es muy difícil. La política metiéndose en todo y qué barbaridad, ¿no? Dice Soriani, si eso tiene nombre, la palanca, exactamente, así mismo es. Lamentablemente vivimos en un país donde eso es una realidad, y ojalá vayamos cambiando ese tipo de situaciones. A ver, Juan, ¿qué querías decir? Doctor, yo sí concuerdo con todo lo que han dicho de eso. Es que yo sí pienso que es muy importante orientar a los jóvenes, pero también considero que es un problema más multidisciplinario, porque, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, ellos se independizan no tanto porque quieren, sino porque los obligan. Si tú vas a estudiar en una universidad, es obligatorio que tú vivas 1 a 2 semestres en el campus de la universidad. Ajá, No es opcional que tú te puedas quedar en casa de tus padres. Tienes que ir el primer año a vivir en la universidad. Entonces yo creo que sí, por ejemplo, tanto la educación como todo apunta hacia una dirección, así uno va trabajando para que se independice en todo mundo. Y es muy cierto que yo tengo muchos conocidos que aún ya graduados de 25 años y aún le siguen pidiendo dinero para el pasaje a sus padres y están muy cómodos en su casa. Y veo que yo no les veo el interés siquiera como despegar del nido de la casa porque están muy cómodos. Así es. El papá les paga el celular y les da todo. Sí, así es. Vieron que tienen bastante que aportar ustedes. Yo sabía que esos temas son sumamente importantes. No les dé miedo opinar. Esto es para opinar y para escucharnos y buscar a la larga. Recuerden, miren que yo se los vengo diciendo desde el principio. Yo no solamente quiero formar buenos médicos, yo quiero formar líderes en salud. Ustedes, cuando sean médicos de atención primaria o incluso cuando sean especialistas, nunca olviden este enfoque. Siempre traten de lograr, de abogar por el cambio social. Aquí se requiere mucho cambio social y para lograr el cambio social se tiene que trabajar desde las comunidades. Y nosotros, claro, nosotros aportamos desde nuestra área, el área de la salud, pero hay muchas áreas desde las que, mucho que podemos aportar desde esta área y mucho que tenemos que decir sobre estos temas. Y si nos quedamos callados, pues no avanzamos como sociedad. Tenemos que procurar avanzar como sociedad y ustedes van a ser líderes clave en ese avance. A ver qué otra. Lilian dice, tiene un comentario acá, vamos a ver. Lilian dice, exacto, es un problema, involucra muchos ámbitos, es todo, prácticamente multisectorial, todos los sectores, tanto de la familia como la problemática del país, la crianza que se les ha brindado y que se ve reflejada cuando son adultos jóvenes. Miren, y hablemos un poquito de los modelos. ¿Cuáles son los modelos que ven los muchachos hoy en día, los adolescentes y los adultos jóvenes? ¿Cuáles son los modelos que nos están llevando para que definamos el camino que yo quiero llevar o cómo quiero vivir? Si aquí pareciera, en ciertos momentos parece que ser honesto y que querer trabajar es casi que ser tonto, porque aquí a la gente que le va bien son a los maleantes. Y no estoy hablando del maleante del que te roba la cartera en la calle o en un almacén o en un centro comercial. Estoy hablando del maleante que me roba millones. Entonces, ese es un gran problema, ¿no? El juega vivo, dice Josué, exactamente, eso es un gran mal de la sociedad panameña, ¿no? Así es. Dice Siham que considera que no todos tienen el mismo ritmo y a veces se precisa más tiempo para cruzar de etapa. Sin embargo, hay altas probabilidades de que se creen ninis y otros que valoran ese tiempo extra para desarrollarse mejor y sentirse preparados para dar el siguiente paso. Al final, como usted dice, hay que buscar estrategias. Claro, son las estrategias. Y evaluar qué situaciones llevan a ese joven a no cruzar de etapa. Eso que dice Siham es importante. ¿Cuál es el diagnóstico? Porque uno puede hacer un diagnóstico de situación. ¿Qué factores están detrás, no? ¿Qué factores están detrás? Franklin dice que los maleantes profesionales con saco y corbata, sí, así mismo es. Y la prueba de esos maleantes la vimos, dice Roberto. Así es, muchachos. Entonces, fíjense, ustedes son ejemplos de jóvenes que están echando para adelante, quieren
desarrollar, quieren hacer, tienen muchas cosas por delante y ahí lo están haciendo. ¿Qué tiene el drive de ustedes que les permite llegar a esto y qué le falta a los otros que no dan? O sea, ¿dónde está? Por eso les hablo del diagnóstico. El diagnóstico es importante para saber qué es lo que está ocurriendo a lo interno de nuestra sociedad para poder entonces plantear esas estrategias que nos van a ayudar a salir de eso. Pero eso tiene que ser casi que un pacto social, es decir, son todos los sectores los que tienen que articularse para eso, incluyendo a las empresas y todo, porque hay que facilitar empleos, hay que hacer una serie de cosas, entonces todo el mundo tiene que participar de esto y tiene que haber un cambio social, y eso se tiene que hacer desde el nivel comunitario para poder que funcione adecuadamente. Vieron que sí es un tema interesante ese. A ver, ¿qué otra pregunta, qué otro comentario tienen que les gustaría conversar? Bueno, si no tienen otro tema, pues terminamos por hoy. La clase de la otra semana, ya la otra semana es la semana 14. Entre la semana 14 y yo creo que ya para la otra semana, con el material que les subo, acabamos el material. Entonces nos quedaría la semana 15 para ver alguna cosita por ahí. Tienen que ir pensando en una fecha en donde puedan hacer el segundo parcial que no les afecte mucho con otras obligaciones, y ya el semestral quedaría para la fecha en que nos diga la facultad. Así que vayan pensando en una fecha para el segundo parcial. La próxima semana ya el material que les subo este lunes, que van a tener disponible este lunes, ya es el material con el que acabamos el semestre. Ya acabamos el eje temático 5, que es el recién nacido, y terminamos. Así que vayan pensando entonces en una fecha para el parcial, para el segundo parcial. Listo. Quedamos así entonces, pues. Nos vemos entonces la otra semana. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.